Universidad Mesoamericana. Es un gusto el tener acá con nosotros al doctor Klaus Rother, quien nos estará impartiendo la conferencia Métodos Activadores en la Enseñanza Universitaria. Quisiéramos que ustedes disfrutaran un momento pedagógico en el cual estaremos compartiendo nuevas tendencias, nuevas metodologías y sobre todo la afabilidad de nuestro conferencista, quien se distingue por tener una maestría en Administración de Empresas y en Pedagogía. Así que le damos la más cordial bienvenida al doctor Klaus Rother. Muchas gracias, profesora. Buenas tardes, compañeros, estudiantes, todos. Pues he venido de Alemania para dar aquí un par de talleres sobre activación en la enseñanza universitaria. Mi nombre, ya lo oyeron, Klaus Rother. Yo vengo de la Unión Europea, por eso ustedes ven en estos cuadros siempre la bandera de la Unión Europea, y abajo a la izquierda ven ustedes también un emblema pequeño, CALA, significa Carrera Alemana Latinoamericana de Administración. Yo soy el fundador de esta carrera y trabajo con universidades en México, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina y Brasil. Establecí todos los contactos y tengo que viajar de vez en cuando a esas universidades y para arreglar asuntos administrativos de intercambio de los estudiantes. Los estudiantes que estudian esta carrera hacen, los latinoamericanos, sus 6 semestres básicos en la universidad de origen y después hacen 3 más en Alemania y también tienen que hacer una pasantía en una empresa. Por eso nos llamamos también Universidad de Ciencias Aplicadas. Es que no enseñamos solamente teoría, sino una teoría aplicada. Arriba en el centro ven ustedes el nombre de mi universidad, en alemán Fachhochschule Münster, en inglés Münster University of Applied Sciences y en castellano Universidad de Ciencias Aplicadas. En los últimos años se ha hablado mucho de competencias. El problema muchas veces era cómo llegar a las competencias. Todo el mundo sabe ya que competencias son importantes, los graduados necesitan competencias, los estudiantes tienen que adquirir las competencias para que un día en su campo de trabajo las dominen y hagan un buen trabajo en favor propio y en favor también de las empresas o instituciones para las cuales trabajan. El problema ha sido últimamente que todos sabemos lo que son competencias, pero no sabemos siempre en qué forma llegamos a esas competencias. Queremos adquirir las competencias, pero es difícil adquirir competencias en una clase donde el profesor hace monólogos y los estudiantes se duermen. A veces, no siempre. O sea, no quiero hablar mal de los estudiantes. Hay también estudiantes que son muy atentos, pero es muchas veces aburrido lo que dice el profesor. Los otros, yo también soy profesor, así que hablo de mí mismo también. No me excluyo. Y aquí en esta charla quiero explicar un poco cómo llegar de la clase, cómo salir de la clase magistral para llegar a la construcción de competencias. La idea es que el mismo estudiante tiene que construirse las competencias. No es el profesor
El profesor debe ser un facilitador, pero no es él que hace las competencias del estudiante. El estudiante construye sus propias competencias. Antes, pues, consumía conocimientos. Con eso tenemos que acabar. El otro día alguien me dijo, mira, hay estudiantes que viven en su hotel mamá, la mamá hace todo, la mamá le prepara la comida, le da las papas peladas y el estudiante o el hijo come. De eso salimos. No hay que darle al estudiante todo preparado para comerlo ya, sino hay que enseñarle cómo pelar las papas y después comerlas. De eso se trata aquí. Voy a enseñar algunos ejemplos. En una hora no puedo hacer más. Voy a darles algunos ejemplos para construir competencias. Se va el equipo aquí. Aquí tenemos el profesor de la clase magistral. Ni tiene que mirar a sus estudiantes. Ve su manuscrito, lee. Él es activo, él habla, él emite información. En la tradición, él después espera también que el alumno memorice los contenidos y esté en condiciones para repetir estos contenidos en su examen. Pero ¿para qué sirve que un alumno sepa repetir algunas cosas que quizás ni comprende? Entonces, mejor sería, o habría que pensar en una forma que sería más fácil para el rendimiento del tiempo del estudiante, en sentido de que tiene que llegar a unos resultados de aprendizaje que le sirven para la vida, no para un examen. Hasta ahora muchas veces la información que percibe es para el próximo examen y entonces entra aquí y sale allá. En el futuro le tiene que entrar quizás con los ojos, por los oídos también, y también por las manos. Entonces el estudiante tiene que construir competencias. Así que en la enseñanza tradicional el docente planifica la clase en base de un pensum establecido y dicta contenidos tradicionales y los alumnos memorizan. Factores de éxito, eso, o sea, no quiero decir que la clase magistral es mala, de ninguna forma. La clase magistral también es necesaria, pero si ustedes utilizan únicamente la clase magistral, entonces sí, es problemático. Factores de éxito, ¿cuándo es buena una clase magistral? Si el docente es competente y entusiasma, sabe entusiasmar. Entonces, imparte sus conocimientos de una forma que le interesa al estudiante, que motiva al estudiante para aprender. Y un término técnico fundamental, importante, es aprender. Aparte de esto, en la clase magistral, el mensaje tiene que ser claro, comprensible e interesante. Y si por encima la clase magistral es visualizada, entonces sería mejor todavía. Porque sabemos
de la psicología, que lo que oímos, pues olvidamos gran parte rápidamente. En estudios psicológicos dicen que más o menos un 90% del oído se pierde muy rápidamente. En cambio, si visualizan sus clases, el estudiante retiene mucho más conocimiento. Y esto significa que el 30%, por ejemplo, se retiene. Pero si ustedes llegaran a una mayor activación del estudiante, entonces la retención en clase sería bastante mayor. Por encima, el último punto, la duración de la clase magistral es corta. Ahora bien, ¿cómo va a ser corta? Si tenemos horarios determinados y el profesor tiene que cumplir con su horario y el estudiante tiene que cumplir con su asistencia durante ese horario. Me refiero no a la presentación total del profesor durante esta hora de clase, sino el profesor puede dar una parte en forma de clase magistral y después interrumpe y pone alguna actividad. Después les voy a enseñar un par de actividades que se podrían intercalar. Y con esto se gana el interés de los estudiantes para aprender. Es una motivación. Ahora bien, ustedes podrían decir, pero si ahora intercalo mi presentación de la clase magistral, pierdo tiempo porque yo necesito cumplir con el pensum. Hay otros estudios que dicen la clase que imparte solamente pensum y mucho pensum, o sea, una gran cantidad, pues mucho de eso está perdido, porque antes ya dije, el 90% se pierde de todos modos. Si solamente hay una dicción, o sea, solamente el profesor habla, no hay visualización ni nada. Entonces, si ese es el caso, ustedes toman en cuenta, el 90% de lo que un profesor dice se pierde, no llega a tiempo o no llega para, digamos, una continuidad de tiempo al alumno. Entonces, ¿qué pasa con esa inversión? ¿Se ha pagado un profesor? ¿Se han utilizado salones de clase? ¿Se ha utilizado una organización universitaria? Esos son costos. Y los costos, el 90% de esos costos se pierden. Yo soy administrador, por eso calculamos. Entonces, la situación o la conclusión que se ha sacado de ese punto es: menos es más. Menos enseñanza, pero más activación para enseñarle al estudiante métodos para mejor aprender y retener conocimientos y habilidades. Menos contenido, más métodos, entonces este menos es más. El estudiante debe aprender cómo conseguir los conocimientos necesarios. Y no debe esperar la papa pelada del profesor. El profesor está allá para enseñar, eso es la nueva ola, cómo llegar a la papa pelada, pero no debe ofrecer la papa pelada. Entonces el profesor más bien debería enseñar método y el estudiante mismo
debe aprender cómo pelearse la papa. Dije que con la visualización se mejora la comprensión por parte del alumno. Pero hay malos ejemplos de visualización. Yo vi este ejemplo de la visualización en Costa Rica. Me invitaron a una universidad, unos edificios nuevos, bonitos. Entramos allá y el profesor dictaba la clase. Dictaba, o sea, tenía su compu y leía el texto. Cuando terminaba la hora, pues cerraba su compu y se fue. Adiós. El estudiante también hubiera podido leerlo en otra parte. Para eso no tiene que ir a una clase. O sea, el mal ejemplo aquí es demasiado texto en una página. En la visualización es buena, pero no con textos completos como acabo de mostrar. En la visualización, el docente debe más bien comentar la visualización, no leer. Eso significa también que los cuadros deberían ser cortos, concisos, comprensibles en poco tiempo. Y para lo poco que hay en un cuadro que se expone, el profesor también tiene que dar tiempo para que los participantes lean y comprendan. Pero el profesor no debe leer. En algunos casos excepcionales sí podía leer una parte, pero después tiene que comentar, porque si no, no haría falta que estuviera allá en clase. Y los estudiantes tienen que aprender. Y aprender significa grabar información en la memoria. Es un proceso activo y ese proceso requiere tiempo y ejercicios. Ahora, los estudiantes tienen que aprender, pero hay diferentes tipos de estudiantes. Hay estudiantes que aprenden más bien viendo, o sea, de allá la visualización es importante. Hay otros que aprenden más bien escuchando y otros que aprenden más bien comunicando y otros aprenden más bien haciendo. Yo personalmente soy una persona que para aprender algo lo tengo que ver. Si alguien me cuenta algo, pues lo olvido rápidamente. Pero otros tienen otras preferencias y hay que tomar en cuenta también lo mejor es que haya una combinación de exposiciones para que las informaciones lleguen por diferentes vías, por los oídos, por los ojos, por el corazón, por las manos al alumno. Para que el estudiante aprenda, está sometido a una serie de influencias. Y aquí tengo una línea roja porque son dos grupos básicos y diferentes que influyen el aprendizaje del estudiante. Por una parte es la influencia no académica. Y esta influencia no académica y de parte es la influencia académica, por otra parte. Ahora vamos a ver la influencia no académica
es el ambiente personal del alumno. Y es muy importante aquí la familia y los amigos. Los papás podrían insistir en que estudie, lo motivan, el hijo si es un chico bueno, una chica buena, entonces va a hacerle caso, pero por otro lado están también los amigos, y los amigos dicen, ¿por qué tienes que estudiar hoy? Vamos mejor a tomarnos algo, o quiero salir, no quiero ir solo, acompáñame, etc. Y se deja motivar a hacer otra cosa que estudiar. Bueno, entonces aquí hay influencias, por una parte, que pueden ser positivas y también pueden ser negativas. O sea, no hay que pensar ahora que todos los aspectos o las influencias positivas vienen de la familia. Ustedes saben, yo lo leo cada día en el periódico, hay situaciones familiares pues no benefician el aprendizaje de los hijos. Desafortunadamente eso es así, hay que reconocerlo. Como profesores podemos tratar de orientar un poco al estudiante para que salga de problemas y para que cumpla con su pensum. Y los amigos igual, un amigo podría ser o podría dar una influencia positiva y el otro da una influencia negativa. Así que en ambos casos podría ser positivo y negativo. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta, es un factor de influencia, el ambiente personal. Y por otra parte tenemos la universidad. El estudiante estudia en la universidad. Y la influencia de la universidad se da por la imagen de la universidad, por el local, por la organización. Imagen, la universidad tiene una, digamos, una imagen muy buena y entonces el estudiante se motiva más fácilmente que si fuera una imagen negativa, porque estudiar en una institución mala, pues, ¿para qué me sirve? Entonces, no me motiva para estudiar. El local, muy importante el local. Primero, la ubicación en una zona. En segundo lugar, también el local en sí, el interior. Si ustedes tienen que estudiar en salones deshechos, sucios, mal pintados, o sea, ya no tienen pintura, y con poca ventilación, poca luz, etc. Entonces eso influye. En cambio, si el local es agradable, asientos agradables, como por ejemplo aquí, suficiente luz, hay un ambiente favorable con una cafetería donde nos podemos sentar y descansar y discutir entre las clases, una biblioteca donde se puede trabajar bien, donde se encuentra literatura, un salón de informática que nos apoya en los trabajos que tenemos que hacer en informática. Esto ayuda. También baños limpios, a donde uno puede ir, y porque si estuvieran muy sucios, incompletos, no equipados, eso da asco. Entonces en ese lugar uno no quiere estar. Y todo esto, el conjunto, no una cosa sola, sino el conjunto ayuda y puede motivar al estudiante a sentirse bien. Y uno de los aspectos es, uno tiene que sentirse bien para poder estudiar. Si se siente mal, no estudia bien. Y la organización en la universidad. Si la universidad manda a hacer al estudiante una cantidad de trámites para cualquier materia, entonces eso fastidia al estudiante y pues no le da ganas para estudiar en esta situación. Hablamos de la universidad.
pero en la universidad hay docentes y los docentes también influyen. Y los docentes influyen con un contenido que tienen que transmitir y con un método que están aplicando. Entonces, con esos dos aspectos influye el docente al alumno. Ahora ustedes podrían decir, pero es también necesaria una relación personal buena, claro, pero eso lo supongo que está en el aspecto método. Factores de fracaso en un aprendizaje. ¿Cuándo no funciona el aprendizaje? El estudiante no tiene ganas, olvida lo que debe hacer, se deja distraer por sus amigos, por otra cosa, por la tele, no organiza su trabajo, no tiene un time management, no encuentra nada, trabaja sin cuidado y empieza a trabajar muy tarde, 2 semanas antes de los exámenes, allá empieza a memorizar para poder pasar el examen. Si estos factores se dan, pues muy mal para el rendimiento del estudiante. Así que ustedes como profesores también tienen que ver si observan que el estudiante no rinde, ¿por qué podría ser? Entonces allá, si ustedes tienen una lista así, podrían encontrar las causas del mal rendimiento y en el futuro esto se debería mejorar y por eso el profesor tiene que asesorar, ayudar, apoyar al estudiante. Factores de éxito. ¿Cuándo funciona el aprendizaje bien? Ambiente adecuado, ya acabo de explicarlo. Feel good, o sea, se siente bien. Ahora, si tiene problemas de enfermedad, si le duele el estómago cada día, o si si se ha muerto un familiar, la novia se fue o el novio, según el caso, entonces el estudiante no tiene, digamos, la tranquilidad y el sentimiento de poder estudiar. En esa condición no puede. Pero por eso el profesor también tiene que tratar y asesorar al estudiante para que él tenga una situación donde realmente se siente bien. El estudiante presta atención. Para que preste atención, pues muchas veces también hay que pensar cuándo presto atención, si me interesa, si se motiva. Pero si no presta atención, pues no tiene éxito. Así que es importante que preste atención y ustedes están en clase y ven que el estudiante está jugando con su celular o hablando con su vecino, entonces no presta atención. Y hay una posibilidad para que realmente preste atención. Usted deja de hablar y lo mira hasta que se dé cuenta. Perdón. Hasta que se dé cuenta y empieza a prestar atención. Hay una posibilidad también que podrían utilizar, a ver si la tengo aquí. Se me fue. Tengo una pelota. Yo tiro la pelota y así llamo la atención. Los otros se ríen, pero hay que hacer una cosa. Al principio del semestre de la clase
hay que decir claramente, bueno, todos prestan atención, hacemos un convenio, profesor, estudiante, yo tengo mis obligaciones de cumplir con mi docencia, ustedes tienen sus obligaciones con la presencia y con el aprendizaje. Y si ustedes no cumplen, pues vamos a hacer una cosa y nos ponemos de acuerdo. Les puedo tirar una pelota para que se den cuenta. Y todos van a estar conformes. No puede ser ahora que sin preaviso el profesor saque la pelota y la tire. Y se puede usar también para muchas cosas más. Por ejemplo, para discusiones y llamar la atención a alguien. Entonces se presta esto. Vincular es un aspecto importante. Uno aprende si puede vincular los conocimientos nuevos con los conocimientos existentes. Ahora, piensen por ejemplo en clases de matemática integral. Y el profesor empieza en el primer semestre con la matemática integral y el estudiante todavía no ha comprendido bien los cuatro cálculos básicos. Entonces falta la base. No puede vincular el concepto nuevo con el concepto anterior. Entonces siempre hay que tratar de establecer primero lo que el estudiante ya sabe y lo que tiene que aprender. Quinto, memorizar. El estudiante sí tiene que memorizar. Igual que en la clase tradicional, también ahora utilizando técnicas nuevas, tiene que memorizar porque se aprende de esta manera. Elaborar y profundizar. Si el estudiante hace una cosa, entonces la comprende mejor que si solamente la oyera. Un ejemplo, otra vez matemática, el profesor puede ponerse en la pizarra y escribir todas las fórmulas y los estudiantes tienen que memorizar esto. En cambio, si ustedes dan la tarea a los estudiantes y dicen ahora calculen y saquen la solución y les ayudo en el proceso, entonces el alumno aprende haciendo. Y esto no se aplica solamente a la matemática, sino a otras asignaturas también. Y así elabora y profundiza y eso es un éxito. Controlar progresos y adelantos. El profesor tiene que controlar y el mismo alumno también tiene que autocontrolarse sus progresos para ver si realmente se cumplen los objetivos de la asignatura a ese nivel o no. Trabajar con disciplina. Si los alumnos están allá charlando, jugando con su celular, pensando en otras cosas, viendo algunos cuadernitos de otras cosas, pues no trabajan con disciplina. Recompensar. Cada quien que logra algo bueno. Entonces, vale la pena pensar en una recompensación. El mismo alumno podría decir, bien, yo tengo que aprender esto, es muy difícil, a mí me va a costar trabajo, varios días quizás, porque es muy complicado, pero ojalá lo consiga. Y en caso, no, más bien, cuando termine, me voy a hacer algo bueno. Por ejemplo, voy a salir con la amiga o con el amigo a tomarme algo, o me compro algo que siempre quería comprar, pero en ese caso es una recompensación que el mismo alumno se da.
ustedes ven, muchas cosas se refieren al alumno mismo y ustedes como profesores tienen que asesorarle al alumno para que piense en esos factores. Y también el mismo profesor puede recompensar con alguna crítica positiva, donde dice, bueno, lo has hecho muy bien, perfecto, no había pensado que lo ibas a sacar de esta forma tan rápidamente, etc. Algún comentario de eso, y esto agrada al alumno y lo motiva para aprender. Actuar con responsabilidad. Actuar con responsabilidad, por ejemplo, pues tiene que venir a clase, tiene que cumplir con sus tareas, tiene que cumplir también con las obligaciones que tiene con su familia, porque la familia quizá le tiene que financiar los estudios, así que no debe perder el tiempo ni el dinero, tiene que trabajar, actuar con responsabilidad. Y finalmente, el alumno tiene que estar dispuesto a trabajar. Si no está dispuesto a trabajar y aprender, pues no va a aprender. El aprendizaje de hoy se caracteriza por unos Learning Outcomes, LO, por siglas en inglés, Learning Outcomes. Son resultados de trabajo. Antes hablábamos de objetivos. En la pedagogía moderna ya no hablamos también de objetivos, pero utilizamos mucho los términos Learning Outcomes. Después explico un poco más lo que es. Además, se caracteriza por la actividad propia del estudiante. Ya dije, antes el profesor hablaba, el estudiante escuchaba, tal como ustedes escuchan ahora, lo máximo que entonces en la clase magistral se podía esperar era que los alumnos tomaban nota y más nada. Tercero, la autorresponsabilidad del estudiante, o sea, motivación. Y hay que pensar también en qué forma podríamos motivar a los estudiantes. Y cuarto, la insistencia de terceros, que podrían ser padres, una empresa, docentes, etc. Ahora, ¿qué tienen que aprender los estudiantes? Lo que tienen que aprender se define como Learning Outcomes. El profesor define al principio de su asignatura lo que el alumno tiene que saber al final del semestre en esta materia. Y esos son los Learning Outcomes. Los resultados de aprendizaje como traducción. Los Learning Outcomes dicen lo que un estudiante domina al final de su proceso de aprendizaje. Se pueden formular para una asignatura, para un año escolar, para un semestre, para toda la carrera. Learning Outcomes. Y se puede medir o examinar. Learning Outcomes. Pero vamos a ver después qué tipo de Learning Outcomes, en qué tipo de Learning Outcomes hay que pensar. Los Learning Outcomes se definen normalmente con verbos activadores. Estamos en la activación de los estudiantes. Y los Learning Outcomes deben lograrse con los recursos dados y en el tiempo previsto. Así que el mismo profesor tiene que formular los Learning Outcomes para su materia. La universidad tiene que formular los Learning Outcomes para la asignatura y también para toda la carrera. Y hay que tomar en cuenta que los Learning Outcomes no deben ser utópicos. O sea, debe ser posible que se logren
con los recursos dados, es decir, yo soy el recurso dado en ese caso, yo soy el profesor, yo tengo que conseguir con mis clases que los learning outcomes se logren en el tiempo previsto, o sea, durante el semestre o durante la asignatura. Aquí un ejemplo de learning outcomes. Eso es de mi propia actividad de docente, los learning outcomes en negocios internacionales. Entonces, uno de los aspectos básicos es el conocimiento. El estudiante tiene que conocer algo del negocio internacional. El conocimiento significa aquí él ha oído algo de un negocio internacional, tiene conocimientos del mismo. Pero si tiene conocimiento básico, no significa que él haya comprendido cómo iniciar y realizar y cómo funciona un negocio, cómo funciona. La comprensión es algo más alto. O sea, todas esas son competencias también. Los learning outcomes son competencias. Pero aquí con los learning outcomes defino graduaciones en las competencias. Comprensión, si yo puedo decir que el estudiante sabe explicar cómo iniciar y realizar un negocio de exportación, por ejemplo, es más que tener simplemente conocimiento. Entonces, la comprensión ya es una etapa más. Aplicación. Hacer presentaciones sobre tópicos específicos, o sea, la habilidad del estudiante aquí no se limita solamente a la comprensión, sino también se extiende hacia la aplicación. Hacer presentaciones sobre tópicos específicos, eso es una forma de aplicación. Análisis es más todavía, distinguir entre diferentes áreas de negociación intercultural, por ejemplo. Y evaluación, saber escoger solo o en grupo entre alternativas de negocios internacionales. Y al final de todo, y eso es la competencia más alta, elaboración. Desarrollar el proyecto de negocio internacional donde se integran los conocimientos y las habilidades adquiridas. Supongamos que ustedes den a los alumnos de su clase la tarea de desarrollar un proyecto de importación de un producto X aquí en Guatemala. Entonces el alumno tiene que elaborar esto con la ayuda de instituciones externas, no solamente con la ayuda del profesor. Si tratamos de ubicar el aprendizaje cronológicamente, podemos decir, la universidad nos planifica la carrera y la asignatura. Entonces nosotros conseguimos un trabajo en la universidad y la universidad nos pregunta, bueno, ¿puedes enseñar tal asignatura? Y nos da un catálogo y allá habrá unos contenidos indicados. Así por lo menos es en Alemania, me imagino que aquí es parecido. El docente define sobre esta base para su materia los learning outcomes. La universidad también podría imponer esos learning outcomes. Esos son los resultados del aprendizaje. Y en el tercer paso, los estudiantes construyen activamente las competencias, o sea, los estudiantes aprenden. Y al final tenemos las actividades profesionales, o sea,
los estudiantes están, no, pero los graduados están en la vida laboral y realizan sus competencias, realizan actividades profesionales. Bueno, el aprendizaje ayer y hoy, bueno, me permiten porque hace mucho calor aquí, estoy más alto que ustedes. El aprendizaje ayer y hoy, el docente antes transfería conocimientos y hoy posibilita la admisión a conocimientos y competencias. Admite o posibilita la admisión a competencias. No construye las competencias. Eso es un punto muy importante. El docente no puede construir las competencias del estudiante. Si el estudiante quiere aprender a pelar la papa, pues necesita hacer ejercicios. El docente, o sea, antes se ponía delante de la clase y hablaba. Y hoy tiene que hacer algo para que el alumno trabaje y para que mediante ese trabajo llegue a los resultados previstos, a los learning outcomes para esa asignatura. Es una diferencia muy grande. Y el estudiante antes era pasivo, receptivo, planificable. Se sentaba allá en su mesa, escribía, recibía las soluciones y eso era planificable. Se sabía exactamente, pues, el alumno tiene que asistir a las clases y tiene que cumplir con el pensum. Eso estaba claro. Y hoy el alumno no es pasivo, sino está en clase, debe ser activo, constructivo, pero eso significa a la vez no es planificable, porque el profesor no puede decir el alumno aprende o hace sus cosas, la construcción de sus competencias solamente en clase, sino también lo puede hacer fuera de clase, etc. Y el profesor no le dice ni dónde ni cuándo. Entonces eso no es planificable ya. Las consecuencias pedagógicas para el aprendizaje. Los estudiantes necesitan una oferta estructurada de enseñanza. Ejemplos y repeticiones. Ya les dije, si el estudiante oye una sola vez un aspecto, lo olvida fácilmente. Necesita repeticiones y necesita ejemplos. La visualización le ayuda. Y si con los ejemplos también puede practicar algo, entonces mejor. O sea, muchas experiencias propias. El estudiante no debe aprender solamente los aspectos de los demás, sino él mismo tiene que construir sus propias competencias con sus experiencias. Y las experiencias, hacer algo, eso se le graba más fácil en su cabeza. Es decir, que debe participar activamente en la enseñanza. El profesor no está ya solo enseñando, sino el alumno también debe participar y crear soluciones en un ambiente apropiado, ya lo dijimos. El docente de hoy es facilitador y moderador. Es un coach de aprendizaje que ayuda al estudiante, pero no es la persona que solamente transmite conocimientos. Y le ayudan sus competencias.
el profesor debe escuchar y comprender para ayudar. Ya dijimos, factores de fracaso, factores de éxito, para que el estudiante tenga éxito en sus estudios. Competencia, para eso el profesor necesita competencias metodológicas. Primero, conocer y saber aplicar métodos de enseñanza. El método tradicional es la clase magistral. Eso ya no es suficiente. Hay que saber más. Saber enseñar cómo aprender. Ya dijimos, factores de éxito y factores de fracaso. El docente lo tiene que dominar y tiene que saber asesorar al estudiante. Debe incentivar para el autoaprendizaje, o sea, el alumno tiene que hacer, no el profesor. Tiene que dar ejemplos prácticos, tiene que motivar y activar a los participantes y crear un clima de mutuo respeto. Respeto, o sea, una falta ahí. La enseñanza del futuro. La enseñanza del futuro es outcome-based, o sea, se orienta en la... debe ser outcome-based. O sea, debe orientarse en la empleabilidad. O sea, lo que nosotros enseñamos a los estudiantes debería tener una utilidad para que el alumno después tenga una oportunidad de trabajo. El docente se orienta en los resultados que los alumnos deben lograr. Es decir, se concentra en competencias y learning outcomes. Y el aprendizaje entra en el foco. Antes la enseñanza estaba en el foco. Hoy el aprendizaje. ¿Cómo aprende el alumno? Y el docente ahora tiene que ayudar al alumno para que tenga más facilidades. Hay una serie de métodos que se pueden aplicar para activar a los alumnos. Un método tradicional es la clase magistral. Después hay métodos de activación en clase y hay métodos también de activación de los alumnos fuera de clase. Porque no es suficiente que el alumno venga solamente a la clase, asista, escuche lo que el docente dice, sino tienen que tratar de motivarlo para que produzca también fuera de clase. Y el profesor necesita saber si el alumno realmente comprende, si está contento, etc. Y para eso hay posibilidades de feedback, de revisión, si se ha logrado o no los objetivos. Les voy a dar algunos ejemplos de activación de los estudiantes. En discusión en clase, pasos. El docente presenta un problema, hace referencia a conocimientos previos, formula una hipótesis y se discute en clase y se evalúa la hipótesis. Y aquí nuevamente, si hacen eso, es importante pensar en la pelota, porque siempre hay estudiantes que sí participan y otros que no. Entonces hay que tirarles la pelota para obligarlos a que participen activamente. También podrían utilizar otra forma, pero es una de las que se recomienda también en la literatura para eso. Discusión pro y contra. Se formula un tema que presenta opciones de pro y contra. Y se forman dos grupos. Mitad de la clase pro, la otra mitad en contra. Y un grupo busca argumentos en pro y el otro en contra.
Después discuten en pleno, cada grupo expone su punto de vista y trata de convencer a los demás. Podría haber finalmente un compromiso, pero también podría ser que un grupo deje su opinión original y acepte la opinión del otro grupo. Bus Group es una discusión con vecinos. El docente formula una pregunta o un problema, invita al auditorio a discutir con un vecino y llama a presentar el resultado. Esto es se puede utilizar, por ejemplo, en una clase con muchos alumnos y aquí, si la clase es muy grande, normalmente en la clase tradicional los alumnos no hablan, pero aquí cada uno, aunque sea un salón con 200 alumnos, cada uno tiene que hablar y discutir el problema con su vecino. Y después de discutir, pues el docente llama a varios para que presenten su punto de vista. Y si ustedes utilizan estas formas de activación en los alumnos, no duermen tan fácilmente. Repaso con vecino. El docente interrumpe su presentación, no al final de la clase, sino en parte intermedia. Después de 15-20 minutos, media hora o una hora, según el caso, invita a que una mitad explique lo expuesto a su vecino. Después de un rato, el docente lo repite, pero ahora al revés. Los que antes habían hablado ahora escuchan. Y entre los dos siempre aclaran dudas. Repaso con vecino. Trabajos en grupos paralelos. Los estudiantes participan en la en la elaboración de soluciones. No es el profesor que da aquí las soluciones, sino el alumno lo hace. Lo que hace el profesor, él tiene que observar, asesorar, evaluar, corregir si los alumnos no están en buen camino. Pero son los alumnos, o sea, son activos y es importante que sean activos y se motivan a hablar con sus colegas en el grupo y se evalúa también, o sea, se valoriza también, sobre todo los alumnos presentan sus soluciones ante los demás grupos. Entonces cada grupo que ha trabajado pues escucha con interés lo que han hecho los demás y así se logra mayor atención y a la vez también se practica comprensión, pensar, analizar, pronunciar, etcétera, argumentar, etcétera. Método 66. 6 estudiantes se juntan para discutir un tema durante 6 minutos y buscan una solución o decisión o una propuesta. Y uno del grupo presenta el resultado. Es otro método. Hay una variante, pues método 55. Y ustedes podrían inventar también un método 77. No existe todavía, no lo he visto en la literatura, sino he visto en la literatura solamente el método 66 y 55. Pero eso también es una forma para interrumpir una clase y dar una tarea al grupo, ponerse de acuerdo para que varios del grupo hablen sobre el tema. Estudio de literatura. Eso es una
técnica de activación fuera del salón de clase. Los otros eran técnicas que se utilizan dentro del salón de clase. Aquí, estudio de literatura fuera del salón de clase. El docente da la tarea de leer y resumir un texto definido y contestar preguntas. Y el estudiante cumple con esa tarea. Y el docente controla esto. En realidad yo debería pasar mucho más tiempo en cada una de estas de esos métodos de activación. Otro método de activación donde el alumno hace su trabajo básicamente fuera de clase, sin embargo presenta el resultado en la clase. Experimentar la docencia. El docente encarga a los estudiantes elaborar una presentación en PowerPoint sobre los tópicos de una materia. Yo utilizo mucho esa técnica y al comenzar un semestre yo tengo una serie de estudiantes, le doy a cada estudiante un tema si el grupo es pequeño cada uno tiene que presentar en una de las clases venideras su presentación en PowerPoint. Claro que yo tengo que darle al estudiante una orientación, cómo debe ser la presentación entre objetivos, método, contenido, cómo buscar la literatura respectiva, cómo buscar una solución. El estudiante necesita una orientación básica. Pero con el tiempo en nuestra universidad tienen que hacer muchas presentaciones, entonces son muy activas en este aspecto de experimentar la docencia. Y después el alumno pues hace su presentación en clase delante de los compañeros, aprende a primero hacer investigaciones, buscar soluciones. El primer paso es que cada uno tiene que buscar su solución. Después en el grupo se juntan, presentan sus soluciones encontradas y formulan una solución general. Si hay un problema, no pueden avanzar, tienen que escribir en una hoja, 3 líneas como máximo, con el problema que dice que no han podido seguir, y con ese papel se presentan al coach, al docente que ha dado esta tarea, y le dicen que no pueden seguir. Ahora el coach indica cómo llegar a una solución, pero no da la solución. Eso es muy importante. El coach solamente ayuda a hacer el trabajo, pero nunca hace el trabajo. Es muy importante. Eso es team coaching de aprendizaje. Team coaching porque se hacen los trabajos en conjunto. Proyecto. Hay también una serie de pasos, también una activación fuera de clase. Se inicia con una tarea, por ejemplo, la importación de un producto, como ya lo mencioné antes. Un grupo de estudiantes busca una solución, el docente coordina, apoya, evalúa, pero no hace. Y los estudiantes planifican, organizan, investigan, cooperan entre sí. El proyecto siempre es un trabajo para un grupo en ese sentido. Y con el docente presentan la solución al interesado. Otros métodos muy importantes que quisiera mencionar, pero que se usan ya bastante, son ya tradicionales, por eso no los he incluido aquí. El e-learning, el blended learning, estudio de casos, es asesoría a pymes, y hay muchos métodos más. Y mis últimos consejos.
Reglas de una buena enseñanza universitaria. Tiene que haber una buena relación docente-estudiantes. De ahí conviene hacer al comienzo de una asignatura una especie de convenio entre el docente y los estudiantes, y en ese convenio el docente define sus obligaciones, la de enseñar, explicar métodos, examinar en una forma adecuada, etc. Y los estudiantes se obligan a estar presentes, trabajar activamente, porque si pensamos en la nueva pedagogía, pues ya no están allá para sentarse, sino tienen que colaborar. De ahí también surge la posibilidad de que el docente pueda sacar su pelota y tirarla a alguien que no cumple con estos compromisos. Y uno de los factores también importantes en esa buena relación es que el alumno también debe tener derecho de hacer críticas constructivas para mejorar la situación. Cooperación entre estudiantes tienen que hacerse. No solo clases magistrales visualizadas, no se limiten a eso. Incluyan ejemplos prácticos y una experiencia propia, si es posible. Pero lo más importante, y por eso estoy aquí, un aprendizaje activo. Insistan en un aprendizaje activo. Y ustedes como docentes la tienen que iniciar y dirigir. Un feedback rápido por el docente para saber si ha trabajado bien o no. Y la asesoría para actividades estudiantiles en cuanto a puntualidad, lectura, preparación para exámenes, presentaciones, etc. Y los retos que esperan al alumno. Y la evaluación se podría hacer de esta forma. Es una de las posibilidades. Ustedes ven aquí en esa cruz que tengo escrito allá primero, bien en el centro, mal en los 4 extremos. En uno no cabía, pero significa siempre, el extremo significa siempre mal. Y allá ven ustedes la palabra docente, método, contenido, ambiente. Ahora, supongamos el docente quiere saber si en la vista de los alumnos ha sido bueno o no. Entonces pide a los alumnos, o sea, hay una sola hoja para toda la clase, pide a los alumnos que pongan un punto donde ellos quieren que sea bueno o malo. O sea, si consideran que el docente ha sido bueno, ponen el punto ahí. Si piensan que el docente ha sido malo, ponen el punto allá. Lo mismo método. Si el método aplicado y considerado por los estudiantes como bueno, hacen punto aquí. Si es malo, ponen punto allá. Cada estudiante hace un punto. En cuanto al contenido de la asignatura, si se considera buena, útil, aquí; si se considera mala, el punto se pone allá. Y el ambiente, o sea, lo que pone la universidad, el salón de clase, cafetería, baños, limpieza, eliminar ruidos, iluminación, etc. Si todo eso es bueno, se pone punto aquí, y si es malo, aquí. Entonces, así ustedes muy rápidamente obtienen una evaluación, y en la próxima clase ustedes podrían, o se puede hacer también al final del semestre, y de esa forma ustedes se pueden crear una imagen de sus actividades en un ambiente determinado de su universidad.
Eso ha sido. Muchas gracias. He tenido 2 horas para tratar ese tema con las diferentes, inclusive 12 horas para hacerlo. Aquí lo que no he podido hacer es activación en las reuniones con las universidades. Sí lo he hecho y hemos practicado estos métodos y bastantes más del doble o el triple. No sé exactamente, no he contado. Bueno, si tienen preguntas, me pueden preguntar ahora. ¿Y podría eso ayudar a que, por ejemplo, se elimine esa fobia tradicional a la evaluación? Porque, digamos, el estudiante tendría que autoevaluarse para ver si logró sus competencias y no ver la evaluación como algo que el docente es el que lo va a hacer perder, es el que le va a decir que no sabe o sí sabe, sino que él se va a autoevaluar si logró o no sus competencias. No, lo que acabo de mencionar aquí lo que acabo de mencionar aquí no es una evaluación de las clases para el estudiante, sino es una evaluación del docente. O sea, el estudiante evalúa al docente. Para evaluar las competencias de las cuales hablamos aquí, hay que pensar en otras formas de examen. En el examen tradicional, los estudiantes tenían que repetir conocimientos memorizados. Ahora tiene que presentar trabajos o soluciones de problemas. En las competencias vimos, por ejemplo, la competencia más alta es elaboración. Por ejemplo, la elaboración que vimos aquí, elaboración de una presentación en PowerPoint, es algo ya muy alto. Entonces, se podría tomar en cuenta una presentación en PowerPoint como evaluación del trabajo del estudiante. Vemos que siempre tendrían que con sus propios métodos de evaluación. Eso cambia. Ustedes tienen que tomar en cuenta de que la pedagogía últimamente, en los últimos años, ha considerado 3 aspectos. Primero, las competencias. Eso es ya de hace varios años. De momento, surge el problema de las activaciones para lograr las competencias. Yo en los 2 últimos años estaba en Costa Rica y me dijeron allá en una universidad que tienen todo un catálogo de competencias importantes que la universidad quiere lograr, pero el problema era que no sabían cómo lograr esas competencias. Así que hay definiciones donde dice tenemos que lograr esas y esas competencias, pero falta después la metodología para encontrar las competencias. Eso es lo que está en discusión en la actualidad. Lo que nos espera en el futuro es y cómo examinamos el logro de las competencias. Acabo de mencionar un problema, o sea, una posibilidad con la presentación en PowerPoint. Ustedes podrían pensar también en la realización de un proyecto, o sea, el documento del proyecto, o una cosa que se elabora, etc. Son diferentes formas. Eso significa también que tenemos que pensar si tenemos que salir de las formas tradicionales de examinar
para llegar a los exámenes de las competencias, porque lo tradicional era solamente controlar los conocimientos, pero es lo más bajo en los niveles de competencia. Tenemos que pensar en los otros niveles, en los learning outcomes definidos, y allá tenemos que buscar la forma más adecuada para examinar. Cuando un programa está elaborado y está preparado en base a competencias, ¿qué dificultad podríamos encontrar nosotros para que el muchacho construya sus propias competencias y estén en contradicción con las competencias que el programa pide? Es decir, dentro de la plataforma curricular, nuestro medio, competencias, pero son competencias que de repente son muy confusas. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer de que el muchacho construya sus competencias, va a haber un choque entre la competencia que pide el programa y la competencia que el muchacho va a construir. Usted mismo dice dónde está el problema. Hay confusión. Claro. Entonces, antes de que no tengan competencias entonces, ¿cuáles son las competencias que tiene que tener un profesional? Segundo, ahora, ¿qué competencias o learning outcomes podríamos formular nosotros? ¿Y en qué nivel deberíamos pensar allá también? Porque una cosa es competencia, la otra cosa es el nivel de la competencia. ¿Solamente conocimiento de esa competencia o elaboración? Son dos niveles diferentes. Todo esto tiene que estar bien claro. Yo sé que no lo es. Entonces, es también difícil en estas situaciones llegar a definir métodos activadores para llegar a estas competencias, porque no hay claridad. Entonces, si ustedes se enfrentan con ese problema, entonces díganles a las autoridades, pues primero tenemos que trabajar sobre la definición de las competencias, y después vamos a ver qué posibilidades podemos aplicar para llegar a las competencias. Y ahí se origina otro problema, la forma de evaluación por competencia. Correcto. Al principio se había pensado solamente en competencias, en cómo llegar nadie sabía. Ahora ya tenemos, y les he presentado aquí también una serie, aunque digo, eso no es suficiente oírlo una vez, sino en sí se debería obtener mayores conocimientos con prácticas, etcétera, para establecer métodos activadores que lleguen finalmente a las competencias. Si tenemos esos dos pasos claros, entonces como tercer paso podemos pensar en cómo hacer los exámenes para estas competencias. Eso es, digamos, música del futuro todavía. En Alemania, pues en nuestra universidad ya estamos bastante más avanzados, lo digo, y somos pioneros en este campo. Y afortunadamente he podido traer de allá bastantes alternativas para tratar los tres aspectos. Pero en muchas universidades también en Alemania no se piensa todavía. Sí, se piensa en la activación de los estudiantes, pero los profesores no lo saben. ¿Por qué? Porque los profesores, igual que en otras partes del mundo, son muchas veces especialistas de su carrera. Y ahora de repente ese especialista, que es
un buen investigador, un buen ingeniero, un buen arquitecto, un buen economista, se le exige que transmita sus conocimientos a los estudiantes. ¿Cómo lo va a hacer? Nadie le enseña cómo. Entonces empieza con clases tradicionales, monográficas. Y con el tiempo se da cuenta, es que el alumno tiene que aprender y así no aprende tal como debe ser. Entonces el profesor, algunos se esfuerzan a aprender métodos activadores. O sea, allá, ya como lo dije también aquí en la presentación, el docente de hoy no es el docente de ayer. La docencia cambia, las exigencias cambian y el docente se tiene que adaptar a estas nuevas condiciones. Diga. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Antes, en el método tradicional, el estudiante tenía un rol pasivo. Ahora tiene un rol más activo. Si utilizamos la metodología adecuada, definimos las competencias adecuadamente, ¿eso quiere decir que el éxito del estudiante va a depender más de él, de sus actitudes, si estamos usando la metodología adecuada de competencias, o no necesariamente? Más que antes. Yo diría más bien el 90% del éxito depende del estudiante y el resto del docente. El docente, ustedes deberían tomar su papel de docente como facilitador y moderador, pero no como transmisor de conocimientos. Sin embargo, ese papel de moderador también requiere que ustedes estén bien al tanto en su profesionalidad, porque ustedes no pueden opinar, asesorar al alumno si ustedes son, digamos, panaderos y de repente le tienen que explicar métodos de construcción en ingeniería. Eso es imposible. Así que el docente tiene que ser un profesional, pero adicionalmente tiene que dominar métodos de enseñanza, tiene que ser pedagogo y entender su papel de pedagogo en sentido de la pedagogía moderna. Solo continuando con esa inquietud, la experiencia de ustedes en Alemania, en su universidad que usted nos comentaba, en el caso de los profesionales de áreas que no son de la pedagogía, incluso usted mencionó, ¿verdad? Ingenieros, sí, arquitectos, matemáticos, abogados, no sé qué más, ¿ustedes capacitaron en metodología de competencias o cómo lograron llegar a desarrollar profesionales especialistas en su área, pero que también conocieran y manejaran la metodología adecuada? Nosotros ofrecemos cursos para impartir y practicar estas competencias, o sea, métodos activadores. Pero no podemos obligar a nadie. Así que hay que siguen con sus técnicas tradicionales y otros que son más interesados y tratan de informarse, de comprender y conocer y practicar métodos modernos. O sea que los hay de allá y de allá. Y en las universidades de ciencias aplicadas como la mía, se practica mucho más la aplicación, la práctica. En la universidad tradicional no se ve tanto. Si yo veo, por ejemplo, reportajes en la tele sobre universidades, entonces sí es sobre universidades tradicionales, realmente hoy todavía, con clases tradicionales. Pero sí estamos conscientes de que eso requiere un cambio.
¿Más preguntas? Parece que no. Ah, ya. Hay todavía. Hay dos todavía. Bien. Buenas tardes. Usted comentaba que uno debe de procurar tener confianza con los alumnos, porque los alumnos lo tienen un grado menor o simplemente ya no entregar. ¿Usted se refiere al trabajo en una empresa o a institución o cómo? Trabajos escritos. En la universidad. No he captado bien su pregunta, ¿la puede repetir? Sí, cuando el profesor le asigna a los alumnos un trabajo escrito Sí. para que lo entreguen en una fecha, digamos de aquí a un mes, y los alumnos, algún alumno no lo entrega, es bueno salir y no decir, ya no se lo recibo, o es bueno recibirlo después de la fecha de Bueno, diría yo, no tiene una contestación que dice eso debería así o así, sino debería más bien estudiarse las consecuencias y también las circunstancias por qué el alumno no lo ha hecho. Si es, digamos, solamente un convenio profesor-alumno referente a esa fecha, entonces el profesor podría ser flexible. Si el alumno tiene argumentos claros. En cambio, si es, digamos, un reglamento de la universidad que se tiene que cumplir, bueno, si un día, por ejemplo, demasiado tarde se entrega una tesis, el alumno está raspado en nuestra universidad. O sea, allá somos muy rigurosos y cada uno sabe exactamente cuáles son sus obligaciones al respecto. Ahora, flexibilidad, en el otro caso, hay que tener también mucho cuidado porque una impuntualidad podría traer otras de parte de los demás estudiantes. Entonces hay que ver esto muy claramente. Y si ustedes temen esto, más bien yo diría que, bueno, si no entregas tu trabajo a tiempo, no lo recibo. Donde es sumamente importante una puntualidad es, por ejemplo, en el caso de practicar la enseñanza, o sea, una presentación en PowerPoint. Yo planifico mis clases y en cada clase, en cada fecha, tengo una presentación determinada que forma parte de mi clase. Y si el alumno no cumple, pues está raspado. Allá, o sea, él tiene que saber que eso tiene una importancia sumamente grande y eso es algo también que él tiene que aprender. Si no cumple con sus obligaciones de trabajo, entonces tiene que enfrentar las consecuencias. Ahora, excepciones, enfermedad, por ejemplo. Pero entonces tendría que avisar con tiempo al profesor, porque si el profesor no tiene la posibilidad de reorganizar su clase, entonces habría dificultades, porque la participación en la enseñanza aquí es muy importante, que tiene que cumplirse. Aquí adelante había, ¿contestar a la pregunta? Aquí adelante había todavía, ¿no? Ya. Pues entonces parece que ahora ya no hay más preguntas. Muchas gracias entonces. Yo le quiero agradecer, doctor, en nombre de... En este momento estamos... y obviamente en nombre de la Universidad Mesoamericana, para que usted siga conociendo parte de América Latina a través de Mesoamérica. Muchísimas gracias. Un bonito libro. Muchas gracias. Agradezco mucho. Aprecio mucho América Latina, aprecio mucho Guatemala y por eso un regalo como esto me queda muy bien, quedo muy agradecido y lo voy a leer con
intenciones buenas y mucho interés. Muchas gracias.